Hola, soy Carol Márquez y estoy bajo la lupa. Vamos a responder esas preguntitas que ustedes quisieran saber. Vamos a atrevernos. Entonces, ¿de dónde es Carol? De Cartagena de Indias. ¿Cuántos años tiene Carol? ¿Cuántos me ponen? ¿Cuántos te sirven? 40 y tan. Ya pasé el cuarto piso, pero no tengo tantos como Wikipedia dice. ¿Cuánto mido? Mido 1,73. ¿Quiénes son los papás? Los padres de Carol son dos personas amorosas. Uno se llama Eduardo Márquez y la señora Mariela Mendoza. ¿De dónde viene el nombre de Carol? Pues a mi mamá se le ocurrió hacerle un homenaje al papa de entonces, que se llamaba Karol Wojtyła, y de ahí viene el nombre. Carol y MasterChef fue una experiencia fascinante, de verdad muy aleccionadora. Nueva para mí porque nunca había estado en un formato de reality donde tuviéramos que un poco compartir con más colegas. Había estado en un concurso parecido, pero nunca tipo reality. Y sobre todo porque aquí jugaban muchas cosas, el conocimiento culinario, un poco el tema psicológico y el estar entrevistado todo el tiempo, porque para crear el contenido de un programa como este tienes que hablar mucho, así como ahora, muchas entrevistas, y así nos la pasábamos toda la jornada. Carol Márquez, enfermera, pues es personaje de Maturana, llegó de una manera muy especial, casi que fue escrito para mí, y lo siento de esa manera porque me conectó con un universo que no conocía, con un universo que no había explorado, y a nivel actoral también fue desafiante poder y tener que adentrarme en ese universo, conocer todos los términos, todos los nombres. Me acuerdo que a nivel, digamos, de los textos era muy difícil a veces los nombres de algunas componentes químicos, medicamentos, enfermedades. Ya sabes, como algunos órganos del cuerpo que ni siquiera sabía que existían. Entonces, a nivel, digamos, como de desafío y de nuevos conocimientos fue muy, muy enriquecedor, y a nivel personal lo fue más aún. Trabajar con un elenco increíble, un proyecto exitoso y un personaje que la gente quiso y recibió con mucho amor. Carol y Hombres a la Plancha, bueno, ¿qué les puedo decir? Es el proyecto, el proyecto más largo en el que he estado y el que más he disfrutado, no solo por lo que significa, por el tema escénico, por estar con mis compañeros que amo profundamente, por compartir con un público nuevo cada semana, y con un público que además se ha vuelto como una comunidad, sino por todas las anteriores, por todo lo que ha conllevado un proyecto mágico y realmente afortunado. Así que lo atesoro como... Cada uno de los proyectos que hago los tengo en un lugar muy especial. Siempre cuando ya acaban, los guardo y los conservo ahí en un lugar especial. Paso la hoja, pero ahí están. Hombres a la Plancha no solo me permite tenerlo presente, porque además es mi presente, sino que atesoro todos los años que llevamos haciendo el proyecto de manera exitosa y la manera en que ha ido creciendo y desarrollándose en cada nueva temporada. Bueno, Carol abandonó la actuación por ser cantante. En realidad, yo nunca he abandonado nada de las facetas de mi carrera. Simplemente hay etapas que tienen te va mostrando nuevas, explorando nuevos retos. Últimamente no ha salido un proyecto interesante a nivel actoral, o simplemente he estado yo como tan concentrado en la música, en los shows escénicos, en los espectáculos como un artista escénico, que quizá por eso pues yo creo que energéticamente no ha venido un personaje interesante a nivel actoral o a nivel audiovisual, pero no quiere decir que me haya retirado, simplemente que estoy esperando que llegue ese nuevo personaje que me ponga a vibrar nuevamente. ¿De dónde se inspira Carol Márquez para su look? Bueno, hoy estoy un poco espelucado
porque me pasé con gorra todo el día a la hora de esta entrevista que acaban de llegar aquí a mi casa, que por cierto, bienvenidos ustedes también. Y quise ponerme, por ejemplo, esto. Yo soy muy ecléctico con la ropa, me gusta mucho la moda, me gusta mucho el vestuario y tener como una marca personal, incluso también en las prendas, porque hacen parte de la comunicación y de la manera de expresarte. Pero soy bastante ecléctico. Quizá hoy tengo algo. Esto es un diseño colombiano de una marca nacional que me gusta mucho, que trabaja con tejidos, por ejemplo. Pero asimismo me puedo poner una camisa blanca básica y sentarme aquí a conversar con ustedes. Entonces trato de jugar un poco con el color del día, con el estado de ánimo, con el código de vestuario para el que vayamos o lo que vayamos a hacer. Me parece que es importante, o por lo menos yo le doy mucha importancia a eso, como hacerlo con esmero, aunque sea para ir al gimnasio, hay que hacerlo como con esmero, me gusta mucho. ¿Quién es la pareja de Carol Márquez? No tengo pareja. Lamento decirles que no tengo pareja, llevo 5 años solo, ya es hora. Por favor. Disfruto mucho mi soltería. Aparte, en este trabajo le dedico mucho tiempo a mi carrera. 24/7 estoy pensando en mi carrera, en qué nuevo reto tenemos, en qué nuevo desafío llega, en qué manera de crear estos procesos creativos que tenemos, no solo en las canciones, a nivel escénico, a nivel, no sé, de pronto se me ocurrió estando sentado aquí en este espacio, una canción me inspiró, una coreografía, demanda mucho tiempo tener una carrera y hacer una carrera como esta. No quiere decir que no haya tiempo para el amor, lo que pasa es que también la calle está dura y también le demanda tiempo a uno conseguir a alguien con quien puedas hacer mucho match y empatar bien. Ya cuando vas creciendo también te vuelves un poco más claro en las cosas que quieres, en lo que deseas y en lo que esa persona que llegue te pueda compensar. Entonces por eso estoy solo. Tanta vaina para decirles, estoy solo. Carol quiere ser papá, no, bajo ninguna circunstancia. Es algo que descarté hace mucho tiempo. Creo que es una gran responsabilidad a la cual no he tenido grandes responsabilidades en mi vida, pero esa no la quiero tener. Y aparte, como que es algo que tuve claro siempre o desde muchos años. Me siento muy feliz, muy realizado, me siento muy a gusto conmigo, con mi vida, con la que llevo. Y no quisiera ser papá, no es algo que me apetezca y que además somos muchos, somos demasiados, entonces hay que dejar que drene un poquito el universo, el mundo, todo lo que hemos vivido. Yo estoy muy bien. Bueno, estas fueron todas las preguntas que hacen sobre mí y que por ahí encuentran en las redes. Ya se las contesté yo personalmente aquí, frente a frente. Cualquier cosa también me contactan y me preguntan a ver si les puedo sacar de dudas. Ahora te pregunto una cosa, Andrea. Tú tienes 2 hijas mujeres, ¿no? Y uno cuando es mamá de mujer, yo digo siempre que hay un trabajo extra, que es fortalecer ellas como mujeres. Y difícil para una hija crecer con una mamá muy bonita. ¿Cómo haces tú ante tus hijas? Porque no es créeme que no es fácil. No, no es fácil. Las niñas se comparan cuando están creciendo con nosotras. Yo también tengo una hija mujer y durante ese proceso yo te digo que yo veía esos momentos donde ellas se cuestionan porque miran a la mamá que ya tiene la estructura, la seguridad, y ellas están en el camino. ¿Cómo está siendo para ti ese proceso? No, es complicado, sobre todo con mi hija mayor que ya está entrando en la adolescencia. Hay una especie de competencia, lo que tú decidas, como es difícil que mi hija de todas formas a veces me critica, ella es mi crítica número 1, entonces me pongo algo y, uy, eso se te ve horrible, o me da durísimo. Y yo trato de entender y decir, ¿por qué mi hija es tan dura conmigo? Y después entiendo que es un tema de competencia femenino que ella está tratando como de encontrar en ella misma su espacio y su personalidad. Y yo soy su referencia, entonces me ataca bastante. Es una necesidad de despegarte de ti para crear la propia personalidad, pero al mismo tiempo es una necesidad de identificarse contigo. Exacto. Entonces es súper difícil para ellas porque ellas quieren ser como nosotras, pero no pueden porque buscan su propia identidad. Exactamente. Por eso que te digo que es difícil y cuanto más bonita y sensual es la mamá, más conflictiva se pone la relación. Sí, pero por suerte yo creo que uno
con la comunicación y hablando a veces no es fácil, pero uno puede llegar a encontrar un camino donde se encuentra y donde puede expresar tanto ella como yo lo que estamos sintiendo. Y por ejemplo con mi hija, que es preciosa, es divina, el tema del pelo. A nosotras las mujeres crespas nos ha pasado siempre que tenemos esa crisis en algún momento de la vida de... Yo era crespa. Bueno, y me volví lisa, que nos pasa a muchísimas que son crespas y no les gusta, o por la sociedad terminan alisándose el cabello. Y con mi hija, por ejemplo, ya salió con mi cabello, y al principio ella luchaba con eso, y yo quiero ser lisa, y yo siempre he sido muy orgullosa de mi pelo. Y al principio me decía, ¿me puedo alisar? Y yo le decía, te dejo alisar una vez para que explores, pero tu cabello es divino. Hoy en día, después de todo ese proceso, mi hija anda con su pelo crespo y se lo alborota y quiere ser más crespa, y entre más crespa es, más cómoda se siente. Entonces es un poco que ella misma encuentre su camino. Yo siempre a mis dos hijas siempre les digo, para mí lo más importante es que sean felices y que entiendan que cada una de ustedes es única y que no se pueden comparar ni la una con la otra, ni ellas conmigo. Cada una tiene que encontrar su espacio y su identidad, y entender que el hecho de que sean distintas es su gran ventaja. Ahora, ¿cómo era tú con tu mamá? Todo lo contrario. Mi mamá siempre quería que yo estuviera con el pelo crespo, pero no sabía manejarme el pelo, entonces ella me cepillaba. Era yo con mi hija. Ella me cepillaba y me mandaba al colegio y yo parecía una esponja gigante, exacto. y yo lo único que hacía apenas llegaba era meter el pelo en agua y mojármelo, porque ella entre más crespa y más abundante, y me echaba aguacate todos los días, y me echaba mayonesa y me echaba de todo en el pelo para que yo estuviera más crespa. Y yo sufría con eso, pero después yo le agradecí a mi mamá porque ella sí, desde el principio me metió que mi pelo era lindo. Entonces yo no tuve ese conflicto de querer ser lisa. Quería ser lisa porque no me sentía cómoda con lo que ella hacía, pero con los años, cuando pasé ese momento de, bueno, quiero ser lisa, después entendí, bueno, yo no soy lisa, soy crespa, ¿cómo hago para llevar mi pelo crespo? Y siempre lo he llevado así, gracias a esa insistencia de mi mamá de cuidarme mi pelo. Tu mamá era muy bonita también. Mi mamá era preciosa. ¿Era solo tú y tu hermana Sandra o tenía otros hermanos? Nosotros éramos cinco hijos. Eran 5. 2 mujeres y 3 hombres, sí. Ok, ¿y cómo era tú y Sandra? También las dos, porque Sandra, como tú, es también una mujer extremadamente sensual y que no tiene ninguna dificultad de mostrarse. ¿Desde chiquita las dos eran así? Pues Sandra me lleva 5 años, y yo creo que es inevitable que mi referencia siempre fue Sandra. Ella fue una mujer muy extrovertida desde muy niña, y es mucho más extrovertida que yo. O sea, yo soy mucho más, ahí donde me ven, mucho más recatada que mi hermana. Sandra sí es de las que llegaba a visita a la casa y salía en calzones con la gente en la sala, y uno se quería morir de la vergüenza. Yo soy incapaz, y sigue siendo así. Pero ¿tú crees que era una necesidad de ustedes de sobresalir? ¿Por qué crees que nacía eso en ustedes dos? Es un tema de sentirnos cómodas con lo que somos. Desde muy niñas, como que en la casa nunca hubo esa cosa de taparnos o de no mostrar la piel. Mis papás nunca fueron como de mojigatos con el tema de que no podíamos mostrar. Siempre nos dejaron ser muy libres. Y los hermanos también, porque hay hermanos que se sienten protectores también del cuerpo de todas las mujeres de la casa. No, mis hermanos también. Creo que en mi familia nunca hubo un tema como de moralismo con el tema del cuerpo, como del tema de mostrar o de exhibirnos o de ponernos una minifalda. Mi mamá, por ejemplo, era la que nos hacía los vestidos para las fiestas de 15, y ella nos hacía las minifaldas, los escotes, nos bordaba. O sea, a ella le gustaba que sus hijas brillaran, y nos hacía los disfraces en el colegio, y nos hacía unos disfraces que a veces llegábamos al colegio y estudiábamos en colegio de monjas, imagínate, y llegábamos vestidas de gatúbelas con el truza negra pegada en la cola a los 8 años. Entonces, claro, o sea, desde muy niñas como que Andrea, ¿alguna vez tuviste problema con eso? Es decir, ¿alguna situación incómoda? ¿Te pusieron apodos o algún tipo de matoneo por la forma de ser, o llegar a los 8 años con un disfraz un poco más sensualizado?
Pues sí lo notaba, a veces, una vez me acuerdo, una vez me disfracé, como a los 14 años, una fiesta de disfraces, me disfracé de leona. Y entonces me alboroté mi pelo y me pusieron, mi mamá me ayudó a hacerme una truza como color piel pegada. Y yo llegué y todas mis compañeritas me miraron como un bicho raro y trataron de hacerme sentir como qué boleta y qué oso y qué exhibicionista. Y al principio y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿aquí qué hago? O me tiro a la fiesta y me siento en un rincón o asumo la actitud de que ya me vine así y me paro con toda y con mi pelo y con mi truza. Pero a los 14 años, ese tipo de pensamiento no es fácil. No, no es fácil. Una chica no sale corriendo para la casa, se mete bajo la cama y chao. No es fácil, pero no sé, hay algo ahí que viene, yo no sé si es una cosa genética de no quererse como amedrentar y esconderse, sino obviamente estaba sufriendo, porque sí estaba sufriendo de las burlas, porque yo sentía que los niños me miraban y se burlaban y todo, pero me tragaba el sapo, como dicen por ahí, y no le demostré a nadie que yo me estaba sintiendo mal y me estaba sintiendo cohibida, sino al contrario, asumí la actitud de esta soy yo y voy a gozarme mi fiesta. Y a los, no sé, a la media hora todo el mundo se le había olvidado porque yo asumí la actitud de bailar y de ser yo y de... Uno se torna víctima cuando asume el rol de víctima. Exactamente. Ahora, quanto a parejas, ok, hoy yo sé que tú eres casada con un italiano, europeo, otra cabeza, nada que ver con machismo latinoamericano, aunque es italiano, es latino. Pero ¿cómo fue a lo largo de tu vida con otras parejas? Otros tipos chicos que veían ese lado tuyo muy segura, muy alborotada. ¿Cómo era para ellos aguantar eso? Porque no es fácil, no es para cualquier hombre tener una mujer que se siente bien, se para y dice, esa soy yo y ya, acéptame y pronto. Tal vez yo creo que por eso no me funcionaban las relaciones antes de Pablo. Ajá. Creo que precisamente puede ser una de las razones, nunca me lo he cuestionado bien, pero para mí mi palabra favorita desde siempre ha sido la libertad, ser libre. No es cualquier hombre que aguanta eso. No, tiene que ser un hombre muy seguro. Hasta que me encontré con un hombre completamente seguro de sí mismo, que no tuviera problemas en que yo de pronto me parara en la mitad de la pista a bailar sola, que es una cosa que me gusta hacer. Y que en vez de verlo como algo negativo, lo viera como qué chévere, mi mujer se para y todo el mundo la mira, pero es mi mujer. La mayoría de los hombres cree que es una provocación. Exacto. Me está retando. Exacto. Está diciendo a los otros que no tiene pareja. ¿Por qué? Porque hablan desde la inseguridad. Desde la inseguridad. Y es muy difícil encontrar un hombre bien resuelto y que no ve todo como un ataque. O sea, un hombre que no sea narcisista. Porque la mayoría habla desde sí y no mirando al otro, Y no mirando al otro. Entonces, ¿cómo eran las relaciones tuyas? Llegas a una fiesta como una leona y todo el mundo te mira. ¿Cómo reaccionan esos tipos? No se acercan, empezando por ahí. Entonces es muy difícil porque tal vez el niño que te gusta o el chico que te gusta, pues no se va a meter ahí. Entonces es complicado porque... ¿Y sufrías por eso? Sí, yo sufrí mucho con las relaciones antes de conocer a Pablo. Sufrí mucho con las relaciones y los hombres, digamos que... Porque cuando uno es una mujer segura, desde ese lugar también hay una inseguridad de otro tipo, ¿no? Entonces tal vez me encontraba con relaciones donde no me valoraban o donde... Yo siempre fui muy enamoradiza y muy entregada y muy apasionada. Entonces como que me enamoraba ciegamente y era como... Y los hombres se asustaban y salían corriendo o volvían y se iban. O sea, no sé, era como una... Siempre no... Era complicado las relaciones antes de Pablo. ¿Y alguna vez has pensado o has intentado cambiar tu personalidad para ajustarte a ese tipo de personas? No, ese es el tema, que nunca... yo creo que viene ligado un poco a mi trabajo también. Yo me considero una actriz muy apasionada. Y... Yo te vi ya en escena varias veces y te puedo firmar por debajo que eres. Eres una actriz que comes toda una tarima. Es impresionante. Yo con mi trabajo soy desde muy niña, yo decidí ser actriz desde muy niña y me lo tomo muy en serio. Entonces cada personaje para mí es de verdad entregarle el alma. Y cuando me encontraba como con parejas o que ponían como en duda, bueno, o tu trabajo o yo inmediatamente siempre tuve clarísimo que mi trabajo era mi prioridad. Y entonces creo que eso me ayudó mucho como a filtrar un poco las relaciones también, cuando veía que los hombres me ponían como, no, pero es que ser actriz no es chévere o esa cosa de ser tan famoso, no,
inmediatamente yo sabía que ahí Claro, no podía. claro. Y entonces eso también me ayudó mucho como a filtrar las relaciones. Ahora, Andrea, ok, tú estás hablando desde de tu perspectiva, pero ¿cómo miras al otro? Es decir, hoy estamos viendo en las redes sociales ese montón de gente que se muestra para todos los lados. ¿Cómo tú ves a esa cantidad de gente que expone la carne como carnicería hoy a la venta? OnlyFans, el mismo Instagram. O sea, yo tengo unas personas que yo sigo que a veces yo estoy desayunando y yo veo unos culos, yo digo, ay, pucha, ya en el desayuno, o sea. ¿Cómo que tú ves hoy en día eso, otras personas? A mí me parece que un poco las redes sociales tienen esa, desde mi punto de vista, es una necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser observados, de que alguien vea que existimos, ¿no? Y algunas personas toman esa parte como una necesidad, mírenme, mírenme, mírenme. Y es muy fuerte porque hay de todo, ¿no? En las redes sociales tú te encuentras de todo. Y hay una, como decíamos ahorita, hay una línea muy delgada entre el ser sensual o el ser exhibicionista o el mostrar ya demasiado o la necesidad de... ¿Y cuándo hacer... es mostrar demasiado? Exacto, ¿para quiénes? ¿Qué es mostrar demasiado? Yo tal vez puedo considerar que yo no muestro demasiado. Yo me tomo un montón de fotos en Instagram y me encanta mostrar mi cuerpo, pero yo considero que no muestro demasiado, pero para otra persona puede ser que yo sea una exhibicionista. Eso depende del concepto que tenga cada ser humano y con qué ojos ve cada cosa. Andrea, es como el tema del erotismo, ¿no? Puede que yo vea un cuadro y diga, eso es erótico, y una persona diga, eso es pornográfico. Eso es pornográfico. Todo depende de lo que tengo construido en mi cabeza y de los valores que yo cargo. Siempre va a ser así. Una película puede ser porno para uno y para otro puede ser erótica. Total. Yo, por ejemplo, mi primera obra de teatro, que fue mi segunda obra de teatro fue Crónica de una muerte anunciada, tenía un desnudo. ¿Completo? Completo. Wow. Hacía un desnudo completo en escena. ¿No sentías frío? No, al contrario. Mira mi pensamiento del frío. No, pucha, en Bogotá uno de nos desnudarse. No, pero en el teatro, con la adrenalina del escenario, no, uno no le da frío. Y además realmente era muy corto. Y otro compañero, Julián Román, también tenía un desnudo. Pero con Julián Román, a eso me animo. Es más, tenemos que tener a Julián Román para hablar de ese desnudo. Hay que invitarlo. Pero fíjate que, y eso, yo tenía, cuando hice esa obra tenía, no sé, 21 años. Y hoy en día mucha gente se acuerda y me dicen, no, yo te vi en Crónica de una muerte. O sea, claro, les quedó el desnudo, no les quedó la obra, no les quedó la actuación, les quedó que yo salí desnuda en la obra. ¿En serio? Sí, te lo juro, es impresionante. Y yo en ese momento estaba convencida de que yo estaba haciendo mi trabajo profesional de actriz porque la escena requería un desnudo. Era Ángela Vicario en su noche de bodas y el marido le quita la ropa y yo lo veía como algo totalmente natural. Y para mí sigue siendo natural. Yo estoy contando una historia. Pero mucha gente en esa época y salió en todos los periódicos y no, la actriz que se desnuda. Y yo en ese momento no alcanzaba como a entender como por qué se ponen tan exagerados con ese... ¿Cambió tu vida después de Marcela Valencia? ¿Qué cambió? Porque yo me imagino, o sea, yo no viví en Colombia en esa época del primer estreno de Betty la Fea, pero yo en Brasil escuchaba algo. ¿Cómo fue para ti ese cambio? ¿Qué fue que tu vida... Mira, primero cuando nosotros estábamos grabando, nosotros no logramos ver como el éxito porque siempre estábamos grabando. O sea, grabábamos prácticamente de sábado a sábado, muchísimas horas. Empezamos a ver que algo estaba pasando cuando empezaron a llegar los periodistas internacionales. Ahí empezamos como a, ¿qué está pasando aquí? Y que el canal, era un momento coyuntural del canal, el canal había hecho una inversión muy importante a nivel de volverse canal privado, con una inversión impresionante y todo lo que implicaba las antenas repetidoras. O sea, el canal estaba totalmente ilíquido. Entonces Betty, cuando tú ves Betty, que es una obra que es totalmente tranquila, el 90% en estudio, en un solo estudio, que era la oficina, un set muy pobre,
pero con una historia maravillosa, pues era como que era un momento de transición. Ya Fernando había hecho Carolina Barrantes, que no había sido lo que se esperaba para arrancar con el canal. Pero indudablemente Betty empezó a ganar y a ganar audiencia y a ganar audiencia. Fue como todo un proceso porque el canal todavía las antenas no estaban repartidas en el país, se repartían en los camiones de las gaseosas. Wow. Entonces la gente no estaba preparada para ver televisión privada. Los canales, así estuvieran en el espectro, en el aire, todavía necesitaban la antenita para poder recibir la señal. Me está dizendo então que nesse entonces tu não dimensionavas ou não houve cambio porque não era fenômeno nacional, era internacional, pero no, era nacional, pero estábamos tanto tiempo metidos en el estudio que no veíamos lo que estaba pasando afuera. Okay. Entonces ¿Cuántos meses de grabación? Que nesse entonces se grababa largo tiempo. 2 años largos. En ese entonces se grababa largo. En ese entonces era una sola unidad, un solo escritor, y bueno, todo lo hacíamos entre todos. Fuimos un gran equipo, realmente logramos hacer un gran equipo, tanto técnico como de artístico. ¿Qué cambió en tu vida? Tú eras, claro, la actriz Natalia, conocida y todo, pero ¿qué cambió después de ese personaje? Internacionalizar mi carrera. Okay. Eso es lo que me da Marcela Valencia. Yo nunca había podido salir del país a trabajar en otros países. Con Betty se abrió una puerta inmensa. De hecho, ya luego casi no trabajaba acá. Casi todo lo hacía por fuera. O sea, no había más personajes para ti en ese entonces. Seguro, había muchos, pero siempre coincidía con que o estaba en Venezuela trabajando, o estaba en México, o estaba en Argentina, o estaba en Miami. O sea, ya no era una actriz nacional, sino ya era una actriz internacional. Pero ahí yo te hago una pregunta, que uno siempre una tiene... actriz internacional. Pero es lo máximo eso. Uno siempre cuando ve esos grandes éxitos como Betty la Fea y los personajes que cada uno interpreta, sempre queda a dúvida como é depois lograr despegar-se do personagem para outros trabalhos, que algunos atores no logran, ¿no? Pasan eternamente presos ahí. Sí, no es tan fácil. Gracias a Dios tuve la fortuna de que mi próximo proyecto, un proyecto infantil, donde hacía unas brujas, hacíamos con Lorna inclusive, hacíamos unas brujas que nuestra mamá había hecho muchas diabluras y el comité de brujos la había vuelto pequeña y se llamaba Mi Pequeña Mamá. Y nuestra mamá tenía 8 años. Entonces era maravilloso, fue una comedia hermosísima que hicimos infantil, que rompía con todos los esquemas. Entonces, y ahí te ayudó un poco a soltarte del personaje. Mucho, pero igual es un personaje que jamás hubiera querido o no quiero que nadie se olvide de Marcela. Claro. Me encanta el personaje. De hecho, a mí me dicen Marcela y yo volteo. ¿En serio? Sí, Marcela y yo volteo. Natalia, ¿y cómo manejas el odio que a veces desperta en el público? Hoy está un poco mejor porque la gente ya tiene más comprensión de eso, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en Brasil, ciertos antagónicos, personajes antagonistas, no podían salir a mercar, porque la gente los ofendía, les tiraba huevos, tomate. Bueno, no, nunca me tiraron un huevo, sí me dieron carterazo, pero nunca me tiraron. ¿Carterazo? Carterazo ¿A me dónde? dieron. Una señora me dio durísimo un carterazo en un banco. Y realmente ahí lo que hay que tener es misericordia, porque la gente, uno entró a las casas, o sea, el gran agradecimiento de personajes como estos es que tú realmente te sientas en la casa y la gente te siente muy familia. O sea, hay gente que me saluda a mí que no percibe en primera instancia que es la actriz, sino que me conocen. Entonces es, hola Nata, o hola Marce, y uno, hola. Pues claro, porque para ellos uno estaba ahí. Uno no existe. Uno hace parte de la familia. Pero hace parte de Marcela, no Natalia. Natalia no existe correcto, para la gente. Correcto, pero es ese, digamos que era como un momento Kodak. Yo creo que Betty logró un momento familiar muy importante y es que no importaba la edad, todos podían ver la serie. La novela. Entonces, reunir a toda la familia como Yo y Tú, como, sí, o sea, como Dejémonos de Vainas, como programas icónicos nacionales que lograron eso mismo,
Y eso lo logró Betty. E como haces tu como actriz para isso, para sacar esse lado que muitas vezes não é parte de ti? Tu eres uma mulher que eres dulce, eres pura simpatia. Como é esse trabalho de deixar de lado a ti para ser essa outra mulher? Mira, hay una cosa que a Natalia le duele un montón, pero que ya lo tengo súper superado, pero me dolió mucho y es que nunca me pedían fotos. De hecho, nunca me piden fotos. Te pide, só pide a Marcela. No, no me piden fotos. Yo puedo estar, por ejemplo, estamos en el diván o puedo estar con las chicas en juntas otra vez, que es el cuartel de las feas, y vamos de gira y vamos andando y a todos les piden fotos y a mí no. ¿Por qué? Por el odio, claro, por el personaje. Creo que los intimida. La gente ama odiar. Porque yo siempre creo que la gente tiene una pasión por odiar. A mí me hubiera encantado tener una foto con el de Dallas. ¿Cómo se llamaba el de Dallas? Ay, yo amo ese hombre, yo amo. Claro, me hubiera encantado tener una foto con él. J.R. Ewing. Exacto, el más malo de todos los malos. Yo también. Y decía, Dios, una foto con ese personaje, qué maravilla. Pero puede ser que me lo encuentre, lo mire y digo, uy, no. Pero el hermano que era el bueno, a mí no me encantaría haber tenido una foto con él, pero con el malo sí. Sí. Son personas, pero porque tenemos un temperamento distinto. Yo creo que para la gran mayoría de la gente, un personaje como Marcela Valencia intimida. Y es porque Marcela, aunque no era la mala en este momento, digamos que era una villana oculta, yo siempre pienso que la villana era Betty. Ok. Y Armando el gran villano. Sí. Sí, digamos que era una novela de villanos. Los protagonistas son los villanos. Lo que pasa es que Fernando tiene ese don en la escritura que hace que los buenos parezcan malos y los malos parezcan buenos, pero siempre pensé que Marcela no era la villana. No, Marcela era una esposa con un fiel. Carácter asqueroso y tóxico. Podría tener un carácter por la historia que fuera, pero sí, era una esposa enferma, fiel y todo. Era una celosa, mujer que claro. tenía coherencia dentro de su coherencia. Correcto, correcto. En cambio, Betty, sabiendo que era un hombre comprometido, se metió con él, se acostó con él, hizo una empresa ficticia. O sea, ellos deberían estar presos. ¿Tú crees que Y tiene un presentador, no más, o sea, no tiene nada. Es prácticamente radio por televisión, porque tú pones Telezarzal y tú oyes todo el tiempo, no ves nada, pero oyes. Muchas gracias. Doctora, ¿algo para agregar? Pues invitarlos a todos los pacientes a que tengan una dieta saludable, ¿cierto? Visitar regularmente el odontólogo y pues cuidar su estilo de vida. Traten de no morir, porque la vida es bellísima. Ya. Chao. Me voy a quedar con eso de tu informativo. Muy paciente la doctora Angélica Melo. Me imagino que pues estuviste a punto de hacerle un chiste con su apellido, ¿no? Hablar del más caramelo, algo así, muy propicio para los chascarrillos, pero no fuiste capaz, ¿verdad? No, y tienes razón, me acordé. Pues, ¿tú le vas a hacer alguna pregunta a César con su apellido que te se presta para retruécanos? No, Martín, no, hombre, ¿cómo se te ocurre? Lo que viene, la entrevista con César, el hijo de la señora Mora. ¿Te gustó eso? De la señora de Mora, sí. Bueno, ya regresamos con esta especie como de mortecina rancia. Gracias. Por favor, César Mora. ¡Bravo! Con nosotros, más de 8 años haciéndole la No, persecución. es mentira, me están calumniando, es mentira. Tipo muy ocupado, pero Ustedes gracias están por muy venir. acostumbrados a calumniarlo a uno así, de Sí, esa no. manera. Ustedes van diciendo libremente ahí, me entiende, de manera liberal. No, que hace rato que... Mentira, es la primera vez que me invitan. Bueno, hay muchos temas para hablar con César, pero yo sí quisiera saber qué estaba haciendo usted en Houston cuando lo llamaron a trabajar en El Confesor, su primer trabajo en televisión. Sí, había salido recientemente del Teatro Libre y estaba en una tusa donde uno no sabe para dónde ir, para dónde coger. Es como los muchachos de hoy en día cuando salen de la universidad que se gradúan de las mejores vainas y todo y salen confusos, no saben qué hacer. Y quedé así y me fui con quien vivía en ese momento, Sonia Rula, Ajá. que era una actriz, y su madre
era cónsul de Colombia en Houston. Aprovechó el aventón. Es correcto. Yo dije, no, yo me voy a escampar allá. Y me alquilé de housekeeper. Era yo, mire, tenía su periódico propio ese barrio. Ajá. Mire, y un día decía que se necesitaba una persona que arreglara, una housekeeper, una persona, una dama, para arreglar un apartamento, una cosa chiquita. Y yo fui y me presenté y la señora que me daba por aquí me dice, no, yo necesito es una mujer. No, señora, yo le hago el trabajo. No, señor, yo necesito una mujer, que yo le hago el trabajo. Entonces llegamos a una regla. Entonces se quedó mirando y me dice, si me hace mal el oficio, no le pago. Le dije, listo, no me pague. Y de ahí empezó ese código. Pero César, entonces en ese momento se estaba autopercibiendo como una mujer. No, yo siempre soy un convencido de las mujeres y mis personajes siempre llevan me cuido mucho de buscar algo de mujer en mí. Eso es cierto. Eso es vital, es fundamental. Vital, a mí me ha servido muchísimo. A mí mucho. también, a Santiago. No, yo sí odio mi lado femenino. ¿Cómo le preguntan detesto. esa vaina a Santiago? Yo detesto mi lado femenino. Oíme, César. No me logro conciliar con eso. No me logro. No lo Oíme, logro. César, ¿y tus compañeros del Teatro Libre te vieron como un traidor por irte a la televisión? Porque a veces puede pasar eso, ¿o no? No, fue un debate duro. ¿Sí? Inclusive me mandaron una comisión, algunos compañeros me mandaron una comisión que me visitó en el apartamento y me dijeron, usted va a votar toda una carrera de todos estos años con nosotros por irse a la televisión. Pero yo nunca los juzgo. Claro. El Teatro Libre muere con las botas puestas y esa es su política y yo lo acepté que así era, pero también acepté que en ese momento no podía seguir en el Teatro Libre porque necesitaba vivir de algo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué me perdí? ¿Y qué pasa ahora que los niños antes querían ser presidentes o futbolistas y ahora quieren ser abogados de presidentes o cronistas deportivos? ¿Qué fue lo que pasó? Porque dicen que la madurez en realidad es la capacidad de jugar con la seriedad con la que jugaba uno como cuando era un niño. Esa es la madurez. Entonces es lograr tener esa conexión. Lo ideal sería que quieran ser científicos, uno los ve, pero son muy contados. O quisieran ser médicos. Pero digamos que eso me pasó a mí, pero ojo, fíjate que yo estaba en una confusión terrible. Esta entrevista, gracias por hacerla. No, Es una raquera, estamos aprendiendo muchísimo. Yo sabía que no se iba a resolver No, yo muchas cosas. estoy embelesado. Muchas cosas. Continúa, mamá. Y entonces, digamos que en eso me ayudó a encauzar Carlos, porque Carlos veía eso, o mi hermana Margarita decía, métale por ahí, mi papá también me decía, pero yo quería seguir pensando que lo serio era ser administrador de empresas. Y ¿Era tu sueño? Duré un semestre. ¿Sí me entendés? No, ¿a vos qué te pasó? ¿Vos querías ser actor? Es que a mí me parece... Espérate, es que me parece muy curioso porque dice una cosa que es completamente cierta, algo que no había pensado, que uno madura haciendo realidad el sueño que tenía de niño. Claro. Y a mí me pasó exactamente eso. Yo me volví un habitante de este medio y de la actuación y de la música, producto de lo que yo fui de niño y lo que quise ser siempre desde niño y lo que mi mamá siempre dijo, usted para lo que sirve es para esto. Y yo no tengo problemas, yo nunca tuve problemas de que si tuviera dudas de qué iba a hacer en la vida. Ah, bien. De verdad te lo juro, te lo juro, yo siempre supe desde niño que este iba a ser mi vida y mi futuro. Fíjate que es que a mí me pasaba que mi mamá me llevaba al colegio. Yo soy un hijo de nómadas, mi papá era ferrocarrilero, entonces íbamos por a donde él iba. Entonces me cambiaban de colegio cada rato y ella era la que me llevaba, me sentaba aquí y el señor que me matriculaba hasta allá al frente decía, y él canta. y al momentico le decía, y él actúa. Recítele. Entonces yo, esto dijo el pollo Chingas cuando lo iban a matar, ponga el agua, mi señora, ponga el agua, camina y cántele. ¿Quién ha pintado tus ojeras, la flor del...? Y desde ese momento es hasta hoy mi vida no ha cambiado. Qué bueno. Entonces, ¿me entiendes? No ha cambiado. La fe en la vida viene mucho de ese respaldo también, porque para uno los papás son como Dios. Definitivo. Mi mamá, sí. ¿no? Mi padre no, mi padre, tu papá no. mi padre se murió frustrado y decepcionado de que yo no iba a hacer nada en la vida. No jodas. Sí, te lo juro. Fue a la única vez que mi mamá lo llevó a verme en una obra en el Teatro Libre. Yo hacía una obra que se llamaba El Muro en el Jardín, donde yo hacía un anciano que lo agarraban a patadas en el escenario. Entonces cuenta mi mamá que ella estaba así.
y que de pronto volteó a mirar a mi papá y que mi papá estaba gélido, así, blanco. Y que le hizo así, cogió a mi mamá y le dijo, ve Maruja, para eso fue que se jodió, para que lo agarraran a patadas en el escenario. Mira cómo lo están volviendo. Gavilleros, ojalá yo tuviera una 3/4 y era como le decía. Pues mi papá solo hablaba en términos de las herramientas, del estornillador, de la llave. Nunca pude entenderlo. Claro, pero bueno, tu mamá muy importante ahí, vos confiabas en tu mamá. Definitiva. Vos has hecho papeles cómicos y has hecho papeles dramáticos. ¿Por qué crees que se les da mejor a actores cómicos a llegar a hacer papeles dramáticos muy creíbles, tipo lo que ha pasado con Robin Williams, Jim Carrey o por ejemplo con Adam Sandler en Diamantes en Bruto, que es un papel impresionante? Yo en ese actor no creía, ¿sabes? Y lo vi ahí, en Diamantes muy salvajes. Voy a decir algo que puede sonar muy terriblemente arrogante. Eso tiene que ver con el talento que tiene cada uno. Claro. Hay gente que definitivamente no, y lo dice y lo acepta, yo no hago drama porque a mí el drama me da por la cabeza, yo no entiendo esa vaina, a mí se me da más lo de hacer esto y no sé qué, y la carantón, y el chiste y la vaina. Lo otro es una cosa que me dice, qué bueno. A mí cuando me llaman a hacer drama, yo me alegro muchísimo, porque es una forma de buscarme, de interiorizarme, de reorganizar, ¿cómo se llama? De volverme, reinventarse y volver a decir, a mí me tocó hacer una vaina que me pareció muy difícil, que fue un pedófilo en esta vaina del laberinto de Alicia. Es un personaje que está metido en una cárcel y que no va a salir de ahí, está condenado, y es un doctor pedófilo que desde la cárcel maneja sus eslabones, ¿no? Otros pedófilos afuera. Entonces meterme en esa carne, pero a mí me fascina eso. Eso me fascina, meterse en ese cuerpo, darle carne a eso. Yo sí quiero, ya que estamos hablando del libro, quiero que usted nos traiga algunas anécdotas de este montaje tan célebre, Las Brujas de Salem. ¿Usted participó ahí? No, yo desafortunadamente era miembro del libro, pero no pude. Pero antes explíquele, nuestros televidentes son muy ignorantes, ¿de qué trata Las Brujas de Salem? Las Brujas es una persecución de brujas. La persecución de brujas tiene que ver además con una época que vivió los Estados Unidos de persecución de brujas. Arthur Miller era parte de un colectivo de personas que tuvieron mucho que ver con eso, la persecución te acusaban de ser rojo, de ser comunista. Claro, el macartismo encabezado por un señor, Arthur McCarthy, que era el perseguidor por eso le llamaron el macartismo. Entonces, a ustedes simplemente dicen, hoy en día lo vivimos. Hoy lo estamos viviendo. Le dicen a usted mamerto, y entonces le dicen a usted que le dicen que es de izquierda, y ya no se puede decir nada porque usted es de izquierda, ya no se puede ser, no se puede ser ni de centro. Claro. Y el dedo macartista. Claro, el dedo acusador. Y entonces sobre eso hubo mucha literatura, ustedes lo saben, se escribió mucha obra de teatro, mucho libro, mucho director de cine fue acusado de ser Elia Kazan, Elia Kazan no lo pudieron nunca asimilar. Porque decían que él era un agente. Nunca lo perdonaron. Un señalador. Un señalador de comunistas y ahí pues disfrazado de... ¿Verdad que Arthur Miller vino al estreno? Sí, entonces eso fue una cosa maravillosa. ¿Y lo dejaron entrar? No, la pasó muy bien. Fue una charla de toda una tarde. El tipo se parchó con nosotros en la cafetería del Teatro Libre. Hay una foto testimonial donde estamos todos aquí y él en el centro, así muy pinchado, él allí con su esposa y la cosa. Y tuvimos toda una conversación con él sobre el teatro colombiano, latinoamericano. Creo yo que al tipo le llamó la atención venir a ver la lectura que le daba un grupo latinoamericano a su obra. Claro. Y salió muy gratamente sorprendido. César, pero el uribismo de hoy podría ser considerado como el macartismo de ayer. Yo supondría, Sí, yo lo que creo es que macartismo, hoy ya el macartismo lo está utilizando todo el mundo, tanto de derecha como de izquierda. ¿Cierto? Ya todo el mundo empieza a señalarse y esto se volvió una anarquía del señalamiento. César, la aparición de la televisión pues llevó a los mediocres a pensar que en la actuación estaría el camino para figurar, y yo me incluyo, este es mi caso, ¿no? ¿Usted qué opina de esa tendencia actual
de querer ser famoso solo por el hecho de ser famoso? Digamos, ¿usted es activo en redes o más bien pasivo? No, soy activo no pues con la intensidad que otros lo hacen, que lo hacen las nuevas generaciones. Yo lo hago porque creo que es necesario para el trabajo, porque mi hijo me ha convencido, tienes que estar ahí. Entonces él es el que me mete a TikTok, que me mete a todas estas plataformas y me enseña cómo manejarlas. Entonces yo hago medio el ejercicio, todo, pero en Instagram yo me muevo bien con Facebook, con el ahora X, con esas cosas. Lo que creo es que la gente, decías anteriormente respecto a lo que quería la gente de pequeño, que querían ser, etcétera. Hoy ya no está mal visto ser actor, canta. En mi época, mi papá decía, eso es una sinvergüencería, eso es una profesión de marihuaneros. Que vaya, eso del teatro, eso es para estar con los amigos ahí metiendo marihuana y chupando alcohol y no sé qué decía, mi vida. Y entonces hoy en día no, porque la gente, los padres ven un medio niño que hace algo raro, o las niñitas que se paran y desfilan. Entonces la mamá ya dice, mi hija va a ser modelo, mi hija es actriz. Entonces hoy ya lo ven como una posibilidad de entrada económica para sus familias. Entonces las llevan a las academias. Entonces hay más academias que instruyen a los niños, a los jóvenes. Entonces ya no es... Y por supuesto, ¿no?, que el resultado final, lo que sueñan, es la marquesina, ¿no? La marquesina y las letras, las grandes letras, el título, el nombre. Nosotros en la época, yo soy de una generación que se metió a un grupo de teatro porque quería hacer teatro y que después se sale del grupo de teatro porque si no se muere de hambre. Y ya tenía 2 hijas que pedían comida y me las devolvían del colegio y tenían huecos aquí y les poníamos cartón aquí. Poníamos cartón para que no se entrara. Tocaba hacer televisión. Sí. Porque ahí era ahí donde entonces Pepe decía, y Pepe me decía, Chino, ¿qué hace ahí? Aguanta, camine, venga, lo llevo yo allí, aquí. Y finalmente me convenció. Pepe te ayudó, te impulsó. Sí, Pepe mucho. es mi maestro en la televisión. Una persona como Pepe ya no existe ahora, No. que era un tipo que hacía de todo. Revolucionario. Director, escritor, Y definía, ¿no? productor. Y solucionaba ahí. Y solucionaba ahí. Una planificación minuciosa había, claro, pero ahí solucionaba. Claro. Sí, claro, Ahí. claro. Él era de los que decía, me decían, Romo y Buceta, yo les cuento eso, puede ser hoy puedo hacer esa infidencia, pero cogía el libreto, esto no sirve. Reunía a los actores, nos llamaba Luis Eduardo Arango, a los que estábamos ahí, y decía, vamos a hacer este libreto. Estamos hablando de las 9 de la mañana. ¿Cierto? Que él decía que eso no servía. Entonces empezábamos a planificar la escaleta y la improvisábamos de las 3 de la tarde en adelante. Él era así, ¿no? Y no lo hacía solo en comedia, porque en comedia se supone que hay que ser más desenvuelto en eso. Lo hacía en novelas también. Sí, sí. Es muy interesante, hermano. En Betty la Fea, ¿no? No, en Café. en Café. En lo hacía. Café. Claro, en Café Tú debes hacía. tener esa crónica. Claro. Claro. Así era, En muchas Café veces. no le gustaban muchas de las cosas y las cambiaba, Las cambiaba. ahí. Ve, César, ¿a vos cómo crees que te va a ir en el tema de las pensiones? Porque a mí- Qué aterrizada en la realidad tan espantosa. Pero Oye, sí, ¿cómo es porque- el asunto de tu pensión? Pues yo estoy en eso, precisamente, y en estos días le preguntaba a mi mujer, ve cuántos años me faltan para esta vez. Me dijo, no, te faltan todavía como 3 años. Todavía me faltan 3 años, coño. Y hablé con Diego Vélez y Diego Vélez me dijo, ve, te tengo la abogada que me sacó a mí la pensión. Y entonces en eso estoy, entre ok. la abogada que me recomendó Diego Vélez y esperando que cumpla el tiempo. César es un músico tremendo. ¿Cuáles son tus héroes de la salsa y tus grandes influencias en salsa o en la música? Indudablemente yo empecé con las cosas, tú lo sabes, yo tenía un grupo, el Son del Pueblo. Son del Pueblo. Adscrito al Teatro Libre de Bogotá, que fue el primer grupo que en Colombia tocó en los bares la música de Matamoros, Portavales, que con Trito, ¿no? Sí. Mamá, yo El quiero... tres cubano. Correcto. Sí. Aquí lo reemplazábamos por el tiple. Ok. O sea, usábamos el tiple como 3 a la manera del 3. Después decía, según César Pagano, fuimos la primera charanga en Colombia. Qué bueno. ¿Por qué? Porque a eso que teníamos le incluimos una flauta y un violín. Un violincito y la flauta. Y eso se volvió una charanga. Y con eso recorrimos el país y el mundo. Pues fuimos hasta China con toda esa vaina, Qué ¿no? bueno. Entonces... ¿Y los chinos cómo hacen? La locura, te digo, cantábamos un tema que se llamaba La Maraca. Nace en Meco, a la güey, ahora le voy a enseñar
¿Cómo se hace la maraca? Se pone la guira, se le abre un huequito, la tripa se saca y se pone a secar y ponelo y yo cogía la maraca así. Y 3.000 personas en esos teatros de China. Se pone a secar, le pone un hoyito, con buenas razones, la ven muy bien, se mete un palito, se rapa un poquito, se muere un poquito, luego a gozar y está. Y esos manes se mataban en esa. Y entonces volvían y me la tiraba, el que la cogiera la tiraba hasta el escenario otra vez, yo la recogía y volvíamos y cantaba. Fue la locura eso. ¿Y Mao vivía? No. Inclusive no pudimos visitar el mausoleo de Mao, que lo queríamos, estaba Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping estaba, el mausoleo de Mao lo estaban arreglando, ¿no? Pero lo que decían realmente los cercanos de la política eran que eran los enemigos de Mao tratando de que se olvidaran de Mao. Claro. Entonces no lo dejaban visitar. Oíme, una de mis canciones preferidas hoy en día, ¿Cuál una de es? César Mora, se llama Tu Risa. Fíjate que yo la oigo Sí, es muy bastante últimamente, que no la descubrí hace, pues, no hace mucho. Es que eso tiene 2-3 meses de lanzada, Sí. nomás, 2 meses. Ah, bueno, es una locura esa canción. Sí, es muy bonita. Háblame de esa canción, Tu Risa. Por favor, oigan esa canción, es una salvajada. Pues yo te agradezco, tiene una Sí. cosa muy bonita, muy linda de esas cosas. Yo nunca había estado cerca, mi relación con la muerte solo tiene que ver con la literatura y con mi oficio, pero personalmente no he vivido una cosa muy fuerte que no sea la muerte de mi padre, que no fue tan dramática porque pues no teníamos una relación tan fuerte y yo lo respeté, lo amé, pero no teníamos una buena relación. Cariñosa no era un hombre obrero que no tenía costumbre de decir te amo, te quiero, o echar un brazo o algo, nada. Mi madre era la de eso. Entonces, la primera relación directa que tengo con la muerte es cuando a mi mafecita, a mi esposa, le diagnostican cáncer de mama. Entonces yo quedé frío, hermano, yo quedé así. Cuando el médico dice, tienes un tumor allí, lo único es que lo cogimos in situ, está agresivo, pero vamos a ver. Entonces, para hacerles el cuento corto, pasó por 3 operaciones hasta la última, donde le vaciaron el seno, y yo todo el tiempo tuve el temor de que me iba a quedar sin ella. La primera imagen que tengo de ella cuando la conocí, su risa, tiene una risa absolutamente maravillosa, especial, hermosa, ¿cierto? Normalmente los hombres, y lo reconozco, vemos a las niñas, entonces miramos todo. Miramos, uy, qué buenas nalgas, uy, qué buenas nalgas. A mí me pasó con ella que lo que primero vi, ella abrió sus labios y la risa y decía, qué vaina tan maravillosa. Yo quiero vivir con esa risa. Así. De verdad, me pasó Así eso. es. Yo quiero vivir con esa risa y despertarme con esa risa. Y entonces un día yo llorando le dije, no me puedes dejar sin eso. ¿Qué le preguntan siempre y odia contestar? Odiaba contestar, pero ya no. Ya me quité también eso. ¿Usted qué prefiere? ¿Usted qué le gusta más, la actuación o el canto? Sí, siempre, me lo di por obvias razones. Entonces, ay, yo decía... Qué casualidad, era la pregunta que yo le iba a hacer ahora. Y entonces yo como que dejé, mi hijo es el que cada rato me dice, suelta eso, ¿para qué te vas a devanar el sexo con esa? Di lo que quieres decir, que te gusta hacer más música, porque en la música eres tú el que define y haces lo que se te da la gana. Y eso es lo que contesto. Ah, ok. Eso, prefiero yo amo la actuación, pero en música yo hago lo que se me da la gana, monto las canciones que quiero. Tengo una orquesta y la monté para montar mis canciones y poder cantar mis canciones. Claro. O las canciones del repertorio salsero que me gustan a mí, ¿me entiendes? Entonces disfruto mucho la música.